Buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los Hebreos. Eh, Estamos ahora en la sección del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Así que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo de bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Es un gusto verlo nuevamente, adorando juntos el nombre del Señor. Y también bienvenidos a aquellos que nos escuchan en las redes sociales o nos ven a través de la Radio Vida. Creo Radio Vida, no me acuerdo bien el nombre, pero bueno. No soy muy bueno con los nombres. Hoy hablaremos de Melquisedec, un tipo de Cristo. Vamos a leer los 10 primeros versículos del capítulo 7. Y yo creo que estoy seguro en el Señor que estos versículos podrán enriquecer nuestra vida mientras profundizamos en el estudio de la palabra del Señor.
Dice el versículo 1, si ya lo tiene, dice de la siguiente manera: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y los bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, al menor es bendecido por el mayor. Y quien ciertamente recibe los diezmos, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban en el lomo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que en esta mañana nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente sea entendida a lo que enseña tu palabra. Señor, permite de que podamos acercarnos a ella tratando de entender lo que dices en tu palabra, no tratando de justificar lo que nosotros pensamos o creemos. Permite que las palabras del predicador sean tus palabras, lo que enseña tu palabra, no los deseos de su corazón. Señor, y también te pedimos por aquellos que todavía no han creído en ti, para que por medio de tu palabra, tu Espíritu Santo, pueda llevarlos al convencimiento de su necesidad de un Salvador. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Los estudiosos de la Biblia han desarrollado algunos términos que llaman ellos teológicos a la hora de estudiar la palabra de Dios. Uno de esos términos es tipología, es decir, que cuando hablamos de un tipo, de una tipología, nos referimos a una imagen en el Antiguo Testamento de la persona y la obra de Jesucristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos de que una serpiente de bronce fue levantada y todos los que miraban esa serpiente fueron sanados de la mordedura de las otras serpientes. Creo que todos hemos escuchado esa historia. Bueno, cuando vamos a Juan capítulo 3, el Evangelio explica y dice: como el Hijo del Hombre fue levantado, como la serpiente fue levantada, así también será levantado el Hijo del Hombre, y los que lo miren con fe serán sanados del pecado. Es decir, esa serpiente que fue levantada en el Antiguo Testamento era un tipo de lo que iba a pasar cuando alguien levantara su vista a ver a Jesús en la cruz y creyera en él. Cuando vamos al Antiguo Testamento una vez más, nos encontramos los corderos que eran sacrificados. Luego eran sacrificados por el pecado. Luego llegamos a Juan, y Juan el Bautista nos dice: he aquí, mirando a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado, haciendo referencia a Jesucristo. Así que en el Antiguo Testamento encontramos muchas imágenes o tipos de Jesucristo. Cuando llegamos ahora aquí
al capítulo 7 de Hebreos, nos encontramos con otro tipo del Antiguo Testamento que apunta a Jesucristo. También es bueno recordar que todas esas ilustraciones son frágiles o no nos permiten cumplir a cabalidad lo que en realidad es Jesucristo. Porque un cordero, por ejemplo, no puede compararse con el Cordero de Dios de una manera, digamos, justa. Tampoco la serpiente de bronce se podía comparar de una manera justa o realista con Jesucristo. Simplemente era una imagen para que los oyentes pudieran entender lo que Dios tenía en mente. En el capítulo 7 de Hebreos, dicen los estudiosos que puede considerarse como ese capítulo central o importante de Hebreos, porque aborda o toca un tema que preocupaba a los judíos, y es el tema del sacerdocio. Para ellos era básico eso, el tema del sacerdocio. Los sacerdotes o el sacerdocio ocupaba un lugar importantísimo en la vida religiosa de los judíos, porque el sacerdote actuaba como esa especie de mediador entre Dios y los hombres. El sacerdote les servía como ese acceso directo a Dios. Les construía, si usted me permite esa expresión, un puente espiritual que le permitía a la persona relacionarse no directamente con Dios, sino a través de ese sacerdote. O sea que el rol del sacerdote era de suma importancia. Por eso en el libro de Hebreos, el Espíritu Santo, por medio del autor, quiere demostrarles a ellos, a los lectores, a los judíos que estaban influenciados por el judaísmo, que hay un sacerdote mayor y más importante, y que todos sus sacerdotes en los cuales ellos eran hombres, en los cuales ellos confiaban, eran simplemente un tipo del verdadero sacerdote que era Jesucristo. Entonces por eso les dice, ustedes necesitan un sacerdote que es mejor que ellos, y ese sacerdote es Jesucristo. Por ejemplo, cuando usted llega al capítulo 8, vaya rápidamente, versículo 1, leemos lo siguiente. Dice, allí tenemos como un resumen de lo que él ha venido diciendo. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministrando del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En otras palabras, tenemos un sumo sacerdote que está en los lugares celestiales y no es como un sacerdote terrenal. Entonces para el judío esto era importante tenerlo bien claro, y para nosotros también debemos tenerlo bien claro. El Espíritu Santo les está diciendo a ellos, nos dice a nosotros, Cristo es ese sacerdote perfecto. Los otros sacerdotes no eran perfectos, Cristo lo es. Porque no solo cumple los requisitos para ser un sacerdote, sino que también cumple los requisitos para ser rey. Y por eso nos presenta aquí este ejemplo de Melquisedec. De hecho, ya él había hablado de ello. Si usted va al capítulo 4, versículo 14, porque el autor o el Espíritu Santo, después de haber hablado de la supremacía de Cristo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Josué, mira lo que dice el versículo 14, del capítulo 4. Teniendo pues en cuenta que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces el Espíritu Santo
ha querido establecer eso. Y esto lo empezó desde el capítulo 4 de este versículo 14 que acabamos de leer. Presenta a Jesucristo como el gran sumo sacerdote. En el capítulo 5, versículo 1 en adelante, nos muestra que Jesús es superior a Aarón. Y en el versículo 11 que leímos en su momento, el autor quiere seguir desarrollando el tema, pero dice, tengo que hacer un alto, porque ustedes no se encuentran capacitados para que yo siga hablando sobre el tema. Quiero hablar acerca de Melquisedec, o sea, hacer presentar a Melquisedec como ese tipo de Jesucristo, pero ustedes están demasiado inmaduros. Y tomó desde el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 20, para darles una gran advertencia a los oyentes, llamar la atención a los que no han creído para que crean, para que se afirmen en Él, para luego comenzar a hablar una vez más del sacerdote de Jesucristo. El versículo 20 termina de esta manera, versículo 20 del capítulo 6, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y luego en el versículo 1 inmediatamente comienza a decir, Jesús, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Vamos a mirar quizás dos aspectos en el día de hoy sobre póngamela al frente, por favor. Vamos a mirar sobre la superioridad de Melquisedec presentada, y en la segunda parte miraremos la superioridad de Melquisedec probada. No sé qué se me hizo aquí. Así que empecemos mirando la primera parte, ¿no? La superioridad de Melquisedec presentada. El versículo 1 el autor dice, ¿qué me dice aquí ahora? Cuando pensamos en Melquisedec, según algunos académicos, algunos dicen que es un ángel, que hacen referencia a que es un ángel. Y quizás este pensamiento es muy común dentro de algunos académicos, pero cuando leemos el capítulo 5, versículo 1, nos ayuda a eliminar esa posibilidad, porque dice el versículo 5 del capítulo 1, dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Capítulo 5, versículo 1, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Por lo tanto, no podría ser un ángel. Algunos dicen o sugieren que puede ser el Señor Jesucristo. También tenemos que decir que tampoco es el Señor Jesucristo, porque si miramos el versículo 3 del capítulo 7 que estamos estudiando, nos dice allí que fue hecho semejante al Hijo de Dios. No dice que era el Hijo de Dios, sino que dice que era semejante al Hijo de Dios. Hay una diferencia entre ser semejante al Hijo de Dios y ser el Hijo de Dios. Yo en lo personal creo, y también me inclino con algunos otros comentaristas o académicos, a pensar que no era que Melquisedec ni era un ángel, ni era un Jesucristo, sino que era un tipo de Cristo. Es decir, un hombre que Dios designó para que fuera una imagen de lo que Jesucristo, o para presentar una imagen de lo que Jesucristo iba a hacer. Cuando uno piensa en Melquisedec, uno tiene que ir al Antiguo Testamento para ver de dónde salió, quién es. Y eso tenemos que ir al libro de Génesis, donde habla de él 3 versículos sobre él. Después, 1000 años después, encontramos un salmo
donde ese salmo habla de Melquisedec, Salmo 110, versículo 4, donde Dios jura que su hijo será sumo sacerdote del orden de Melquisedec, y después, 1000 años después, nos encontramos una vez más aquí en Hebreos, hablando acerca de Melquisedec. Entonces se dice, aparece solamente en esas 3 ocasiones en toda la Escritura. Entonces vamos a pensar primeramente en la superioridad de Melquisedec presentada. Versículo 1 al 3. Comienza diciendo, porque este Melquisedec, ¿cuál? El que él, en relación con el versículo 20, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que devolvía de la derrota de los reyes y los bendijo. De este versículo aprendemos 3 cosas de Melquisedec: que era rey de Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo y que salió a recibir a Abraham cuando regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Esas 3 cosas. Esta descripción la encontramos claramente en Génesis. Vaya a Génesis capítulo 14, versículo 17 en adelante. Génesis, Antiguo Testamento. El primer libro de la Biblia, por si tiene dificultad alguno. Génesis capítulo 14, versículo 17. ¿Lo tiene? Miren lo que dice. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y lo bendijo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos a tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Este es el principio y el fin, digamos, donde usted escucha hablar sobre Melquisedec. ¿Qué pasa en esta historia? En Génesis capítulo 14 vemos que Kedorlaomer, un rey de los elamitas, junto con otros reyes, sitiaron la región de Jordania, donde estaba la ciudad de Sodoma, donde se llevó cautivo esta gente, incluyendo a Lot, el sobrino de Abraham. Lot vivía en ese momento. Cuando Abraham se enteró de eso, pues entonces recoge sus tropas, persiguió a estos reyes, los invadió, les ganó y agarró todo el botín que tenía ahí, recuperó a los prisioneros, incluyendo a Lot, su sobrino, y regresó. En el camino se encontró con estos 2 personajes, el rey de Sodoma, que le ofreció el botín que había como recompensa, pero Abraham lo rechazó porque Abraham le había prometido a Dios que no iba a tomar nada de él, nada de eso para él. Y segundo, Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, como escribe la Escritura, quien lo bendijo y engrandeció a Abraham, y Abraham le dio pues parte del botín, los diezmos, como menciona la Escritura. Ahora, dando esa reseña de Melquisedec, vamos a pensar en el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. En primer lugar, el sacerdocio de Aarón era nacional, es decir, era estrictamente para los judíos. Ni los egipcios tenían sacerdote, era solamente para los judíos. Los individuos los únicos que estaban bajo el sacerdocio de Aarón eran los judíos. En segundo lugar, los sacerdotes estaban sujetos a los reyes. Usted conoce la historia. Ellos, los sacerdotes, no podían ser rey, y los reyes tampoco podían ser sacerdotes. Recuerda la ilustración cuando Saúl quiso actuar como rey, como sacerdote, siendo él un rey. Entonces ellos no podían hacer eso.
Lo tercero que tenemos que decir sobre el sacerdocio de Aarón es que no ofrecía una paz y una justicia permanente. Ellos tenían que estar haciendo sacrificio continuo, continuo y continuo. Cada año tenían que hacerlo. Esa paz se rompía cada vez que pecaban. En cuarto lugar, el sacerdocio de Aarón era hereditario. Es decir, no importaba la buena persona que usted fuera. Si usted era de la línea de Leví o de Aarón, estabas en la familia correcta, eres sacerdote. No necesitabas ser buena persona, solamente nacer en esa línea. Quinta cosa sobre el sacerdocio de Aarón era que estaba limitado por el tiempo. La persona podía ejercer desde los 25 años hasta los 50 años. A los 50 años tenía que ser reemplazado. Eso está en Números 8, del 24 al 25. Entonces el sacerdocio de Aarón era nacional, era sujeto a los reyes, su justicia y su paz era temporal, era hereditario y estaba limitado por el tiempo. Y esto es importante que estos hermanos lo entendieran y que usted y yo también lo entendamos, aunque usted y yo hoy no batallamos mucho con ello. Porque el Espíritu Santo quería dejar claro la superioridad de Aarón o del sacerdocio de Leví en esas 5 áreas en particular. Ahora vamos a mirar cómo nos presenta el Espíritu Santo el sacerdocio de Jesús en estas 5 partes, de Melquisedec, tipo de Jesús en estas 5 partes. En primer lugar, el sacerdocio de Melquisedec era universal. El de Aarón era nacional, este era universal. Mire lo que dice el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Este es un concepto importante que usted y yo tenemos que tener en cuenta. La línea de Aarón era nacional, pero de Melquisedec se presenta aquí no como un sacerdote de Jehová, como si estuviera hablando de los judíos, sino como sacerdote del Dios Altísimo, es decir, ese Dios que tiene alcance a todas las naciones. No solamente una nación en particular, sino a todas las naciones. Entonces el sacerdote de Aarón era relacionado con Israel. El Melquisedec era para todas las naciones. Déjeme darle, por ejemplo, en Génesis capítulo 14, versículo 22, que ya yo lo mencioné. Mientras usted lo busca, con esto lo que el Espíritu Santo quiere mostrarle a estos judíos es que Jesús no es solamente el Mesías de Israel, sino que Jesús es el Mesías de todas las razas del mundo. Mira lo que dice el 14:22. He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. O sea, Altísimo, Dios Altísimo lo está identificando como ese Dios que tiene alcance a nivel nacional. Otro ejemplo que encontramos es en Daniel, cuando este rey gentil Nabucodonosor fue llevado por 7 años a la humillación hasta que por fin reconoció a Dios como el Dios verdadero. Y dice que Nabucodonosor, después de reconocer a Dios, dice lo siguiente: el Altísimo hace según su voluntad en los cielos y en la tierra. Aquí encontramos a un gentil reconociendo a Dios como el Dios Altísimo. Incluso los demonios, recuerden, cuando Jesús estaba acercando y los expulsó, ellos clamaron: oh, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Nuevamente la expresión universal. Entonces el término Altísimo es un nombre universal para Dios que muestra su autoridad y su carácter sobre todas las personas, no solo sobre una nación en particular.
sino sobre todas las personas. Y esto es lo que significa el sacerdocio de Melquisedec, que no estaba limitado a una nación en particular. No era solo para ellos, como ellos pensaban, sino que era para todas las naciones. Usted recuerda a Jonás. Cuando Jonás fue a predicar a Nínive, y Nínive se arrepintió, al final dijo: Señor, eso era lo que yo me temía. Y yo prefiero estar muerto, dijo él, antes que ver a estos gentiles arrepentidos. Ellos creían que Dios era únicamente para ellos. Y ese era el gran problema de ellos. Creían que solamente era para ellos. Ellos no veían la foto completa de que Dios no era únicamente para ellos. Dios se reveló a través de ellos, fueron el medio que Dios utilizó para que el Mesías viniera, pero el propósito de Dios era para todos. Por eso primero de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente. Creo que usted lo ha leído, lo hemos leído cuando estudiamos este pasaje, este libro, y lo explicamos más ampliamente. Pero miren lo que dice, y a veces digo yo que lo interpretamos o lo acomodamos a nuestro tiempo, pero miren lo que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación es que Él recibió la ira de Dios por causa de nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y mundo, mi hermano, por favor, entiéndase, no como cada uno de los seres humanos de la tierra, sino que mundo tiene que entenderse como los gentiles, todas las demás naciones. Los judíos pensaban que la salvación era únicamente para ellos. Y él está diciendo: no. La salvación no es únicamente para ellos, es para ustedes, es para todas las naciones. Juan también lo dice, Juan 1:29. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entiéndase mundo, no como cada una persona en particular, sino como todas las naciones. Todas las naciones de diferentes razas, no únicamente para los judíos como ellos pensaban. Lo segundo que miramos del sacerdocio es que el sacerdocio de Aarón estaba sujeto a la realeza, o sea, sujeto a los reyes. El de Melquisedec era real, era ya de la realeza. Versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem. Note algo. En el versículo 1 y del versículo 1 al versículo 2 aparece 4 veces el término rey. Versículo 1, rey de Salem. Versículo 2, rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. 4 veces en 2 versículos. So, dice que este hombre era un rey, un sacerdocio real. Y esto es clave, como ya lo mencioné. Porque los sacerdotes descendientes de Aarón, no tenían ninguna conexión con el reinado en Israel. Nunca hubo alguien que fuera tanto sacerdote como rey. Esa idea para ellos era totalmente desconocida o inaceptable. Sin embargo, Jesucristo se nos dice que encarnaba las dos funciones. Él no solo reconciliaba a los hombres con Dios como sacerdote, sino que también gobernaba para Dios como rey. Era la combinación ideal. Vaya conmigo a Zacarías 6:13, Antiguo Testamento. Si llegó a Mateo ya se pasó. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Está casi cercano llegando a Mateo. Capítulo 6, versículo 13. ¿Lo tiene? Dice: Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará su trono. Ahí nos lo está presentando como el rey.
Y sigue diciendo, y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. Esto era completamente nuevo para ellos. Pero el profeta Zacarías lo profetiza claramente. Jesús sería un sacerdote, pero no como los demás. Sería un sacerdote con su trono. Combina, ¿no?, ese sacerdocio con la realeza. De hecho, en el capítulo 7 en Hebreos, versículo 26, que estudiaremos más adelante, miren lo que dice el versículo 26. Perdón, me fui para otro pasaje. Miren lo que dice el versículo 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí está la realeza suprema, Rey de reyes y Señor de señores. De Jesucristo, en este tipo, era un rey. No solamente estaba sometido a un rey, sino que él en sí era rey. En tercer lugar, el sacerdocio de Aarón no había una justicia y una paz permanente. Pero en el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdote de justicia y de paz permanente. Versículo 2 de Hebreos 7, en la segunda parte. Al rato regresamos a la primera parte. Cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, Rey de Salem, esto es, Rey de paz. El nombre de él, dice, significa Rey de justicia. Es la combinación perfecta de justicia y de paz. El sacerdocio arónico o de Aarón tenía como propósito de ayudar al pueblo a alcanzar mediante sacrificios esa paz con Dios. Aunque era aceptada, era temporalmente, porque no podían eliminar ese pecado o no podían eliminar la esclavitud del pecado. Era algo temporal, era un tipo de lo que Jesucristo iba a hacer. Pero cuando Jesucristo vino, Él sí pudo hacer ese sacrificio perfecto. Y dice Hebreos, que estudiaremos más adelante, que lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces Melquisedec, aunque es llamado Rey de justicia y Rey de paz, tampoco podía justificar por sí solo ni dar paz, ni dar una paz verdadera. Era un representativo del sacerdocio de Jesucristo. El único que puede dar paz verdadera o justicia verdadera se llama aquí en Jesucristo. Él simplemente era un símbolo. Solo en Jesucristo lo encontramos. Por ejemplo, Romanos 5.1 lo confirma, no tiene que buscarlo. Pero Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y justificado significa declarado inocente. Declarado inocente, pues, por la fe en Dios, en Jesús, tenemos paz para con Dios. Primero nos da su justicia, y esa justicia nace la paz. Miren lo que dice Isaías 32, versículo 17, y quiero leérselo de la Nueva Traducción Viviente, de la traducción lenguaje actual. Miren cómo dice, leo para ustedes. La justicia traerá para siempre paz, tranquilidad y confianza. ¿Sí ven lo que está diciendo? La justicia traerá. ¿Quién es la justicia? Cristo. O sea, Cristo traerá paz. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Tranquilidad. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Y confianza. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Recibimos justicia en el Señor Jesucristo. Esa justicia se convierte en nuestra. Somos reconciliados con Dios. Él nos ve cubiertos con la sangre de Cristo. Y esa paz es para siempre. Esa tranquilidad es para siempre. Y esa confianza es para siempre. ¿Qué sucede cuando un pecador después
de confesar su fe en Jesucristo, luego peca. ¿Qué pasa con ese pecador? ¿Será que tiene que venir de nuevo a pedirle a Jesús que entre a su corazón? ¿Que de nuevo le dé vida? ¿Que de nuevo lo pase de muerte a vida? No, la justicia de Cristo cubre para siempre. Una vez que tú has sido justificado, ya está, has sido justificado. Ya has sido adoptado. No te está soltando y adoptando y adoptando y desadoptando, adoptando y desadoptando. No, eres adoptado. La obra de Cristo asegura su justicia y su paz para nosotros para siempre. En cuarto lugar, el sacerdocio de Aarón era hereditario. El de Cristo, o el que nos presenta aquí en Melquisedec, no era hereditario, era personal. Desde que Dios o el pueblo de Israel comenzó a relacionarse con Dios, el sacerdocio fue hereditario. Dios decidió que entre todas las tribus, de las 12 tribus, Dios decidió que de la tribu de Leví iban a salir los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios quiso. ¿Es Dios injusto porque hizo eso? No. Él hace con su barro como Él quiere. Él decidió que de la tribu de Aarón o de la tribu de Leví vendrían los descendientes directos que podrían ejercer como sacerdote. O sea que para ser sacerdote tenías que ser de linaje, venir de esa familia. No importaba si usted era buena persona, el único requisito era que usted fuera de esa línea. Y si usted estaba de sacerdote y no podía probar su línea genealógica hasta la tribu de Leví, entonces era automáticamente expulsado del sacerdocio. Y eso usted lo encuentra en el libro de Esdras, usted ve mucho sobre eso. Era automáticamente expulsado. Sin embargo, encontramos el sacerdocio de Melquisedec, que no dependía de la herencia, sino de las cualidades personales. Eso lo hacía superior. En el sacerdote de arónico, a veces encontramos sacerdotes que no cumplían con las expectativas. Eran totalmente un desastre y usted lo puede encontrar en la escritura. Pero estaban allí porque descendían de esa línea y había que ponerlos. Pero el sacerdote de Melquisedec tenía las calificaciones únicas. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Pregunto, o se estará usted preguntando, pastor, ¿entonces qué? ¿Este hombre vino de la nada? ¿Apareció de la nada? No, claro que no. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que en el registro de Génesis, donde se presentan las genealogías, no está la genealogía de él. Lo más seguro, claro que sí, tuvo padre y tuvo una madre, pero lo que está diciendo es que Dios no lo escogió porque venía de un linaje en particular. Dios lo escogió simplemente porque Él quiso escogerlo. De la misma manera como escogió a Abraham, de la misma manera como escogió a Noé. Dios halló gracia, o Noé halló gracia delante de Dios. Entonces Melquisedec aparece como ese tipo perfecto, porque Jesús, por ejemplo, ¿a qué tribu pertenecía? ¿A la tribu de Leví? ¿A qué tribu pertenecía Jesús? Todo creyente tiene que saber eso. Algunos se quedan mirándome así como que ¿a poco Jesús pertenecía a una tribu? Sí. Y aprendas esto hoy como se sabe su nombre por si algún día se lo preguntan. Porque luego a veces nos hacen preguntas y nos hacemos contestar y dicen los cristianos no saben nada, pues porque no estudiamos. Jesús viene de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. El que no pertenecía a esa tribu no tenía derecho a ser sacerdote. Jesús no era de esa orden. Melquisedec tampoco era de esa orden, pero fue elegido no por herencia, sino por su calidad. Mira lo que dice el versículo 3, sigue diciendo, quien ni tiene principio de días,
ni fin de días. Como ya mencionamos, el sacerdote judío comenzaba su candidatura a los 25 años. Y no era que cumplía 25 años y lo tiraban ahí, listo, ya sacerdote. No, eso no trabaja así. Como nosotros pensamos, ya, y listo. No. Dice que durante los primeros 5 años, él tenía que servir con los otros sacerdotes. ¿Sí vio? Solo a nosotros nos gustan las cosas rápido. Queremos 5 años, pastor, tengo que estar 5 años a la espera para hacer cosas. Eso es mucho mejor para la iglesia de la esquina porque así voy llegando y me van metiendo. Está bien. Cada quien hace lo que quiere. 5 años tenía que servir, o sea que a los 30 podía comenzar a operar o servir por sí solo. Pero ministraba hasta cumplir a 50 años. A los 50 años, no importa qué tan bueno fuera, adiós, que le vaya bien. Y la palabra sería retirado. Llegó su retiro. Una vez más, Números 8, versículo 25, por si usted quiere ir a leerlo y estudiarlo en su tiempo personal. Pero en Melquisedec no se ve esa restricción. No hay registro de su muerte. Por ejemplo, si usted va a Números 20, 22, usted encuentra allí un registro detallado de la muerte de Aarón. Pero usted no encuentra en la escritura ningún detalle de la muerte de Melquisedec. Pastor, ¿no murió? No, claro que murió. Pero es que él no seguía los patrones arónicos, si me permite llamarlo de esa manera. Él fue elegido, destacado por Dios, puramente bajo la base de su calidad o de su persona. Lo mismo que vemos en Jesucristo, quien fue elegido para ser sacerdote, no por genealogía, sino por su calidad. Versículo 15 del capítulo 7, miren lo que dice. Versículo 15 del capítulo 7. Y este es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Entonces Jesucristo fue ese sacerdote distinto. En quinto lugar, el sacerdocio de Aarón era temporal, mientras que el de Melquisedec es eterno. ¿Vivió Melquisedec para siempre? No. Lo que nos dice es que el orden de Melquisedec, del cual él es el que ministra para siempre, no Melquisedec, el orden de Melquisedec. Mire, vaya al capítulo 5, versículo 6 de Hebreos, o no lo busque, solo escuche. Mire lo que dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Luego en el versículo 20 del capítulo 6, que leímos la semana pasada, dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él es la figura que representaba a Jesucristo. El sacerdocio de Jesucristo es para siempre. En el versículo 24, que leeremos más adelante, si usted lo lee en su casa, nos dice que su sacerdote nunca cambia, dice su sacerdocio es inmutable. En el versículo 25 dice que Él vive para siempre para interceder por nosotros. Y es precisamente lo que hace un sacerdote y es precisamente lo que Cristo está haciendo ahora. Él está intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de los suyos. Si tú estás en Cristo, está intercediendo por ti. Entonces el Espíritu Santo en este pasaje presenta a Cristo como un sacerdote superior a Aarón, porque su sacerdocio es universal, porque es un rey en sí mismo, porque es un sacerdote justo y pacificador, porque es un sacerdocio basado en su carácter, no en linaje, y porque es un sacerdocio eterno, no temporal. Ahora me gustaría resaltar algo en el versículo 3. Dice: hecho semejante al Hijo de Dios. Observe que no dice que el Hijo de Dios fue hecho semejante a Melquisedec.
sino lo contrario. Es Melquisedec quien fue hecho semejante al Hijo de Dios. Él no era el Hijo de Dios, fue hecho semejante al Hijo de Dios. Jesucristo es original, Melquisedec simplemente era un tipo. Es como cuando dice que su propósito es hacernos semejantes a Cristo. No nos va a hacer como Cristo, semejantes a Él. Cristo es único. ¿Se entiende, cierto? Miramos en lo que nos queda las pruebas de la superioridad que presenta el autor. En primer lugar dice, esto va desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Vamos a tratar de leerlo todo el día de hoy. Dice, a ver, lo pienso. Sí, vamos a darle. Estoy. En primer lugar, dice que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio el diezmo del botín. El autor dice que consideremos la grandeza de este hombre. Dice Abraham, el número uno, nuestro padre, que ellos lo consideran como el padre, que tenían como alta estima, dio sus diezmos a este hombre. La primera parte del versículo 2 dice, y creo que este es un punto importante para mostrar la superioridad de Melquisedec sobre el sacerdocio de Aarón. Versículo 1 dice en la primera parte, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Yo creo que podríamos simplificar el argumento del autor siguiendo el contexto de lo que se ha venido diciendo hasta este momento. El Espíritu Santo dice que Melquisedec era más grande que Abraham para mostrarnos que también es más grande que Aarón y que Leví. Abraham era importante, aunque Abraham era importante para ellos, Melquisedec era más grande que Abraham. Y eso es lo que le está tratando de presentar aquí. Mire que la palabra, y por eso invita al judaísmo a acercarse a Cristo, porque el nuevo pacto en Cristo es mejor que el antiguo pacto. Dice que le dio el botín, es decir, la 10ª parte del botín. Esa palabra botín viene de una palabra que se puede partir en dos partes. Es acrón, que significa el punto más alto, y dis, que significa un montón. Es decir, que la palabra podría decir el montón de la cima. O también podría decir que Abraham le dio de lo más alto. Ahora, ¿qué significa esto? Que de todo lo que tenía o de todo lo que capturó allá, Abraham le dio a Melquisedec lo más alto, le dio lo mejor. Ahora, si el Espíritu Santo y el autor estuvieran tratando realmente el tema del diezmo, esto trata realmente del diezmo del Antiguo Testamento. Recuerde que en el libro de Malaquías, Dios se enojó con el pueblo de Israel porque tenían que traerle lo mejor y siempre empezaron a traerle que lo peor. Le traían los animales cojos, los animales enfermos, cuando se suponía que para Dios había que darle ¿qué? Lo mejor. Abraham le dio lo mejor del botín. Los griegos, después de una victoria, cuando ellos tenían una victoria, todo lo que agarraban del botín lo traían de la batalla, armaban un montón y luego lo mejor que agarraban lo mejor que agarraban del botín que habían capturado, ¿sabía qué hacían con eso? Se lo entregaban a sus dioses, no era para ellos.
sino que agarraban lo mejor y lo entregaban a sus dioses. Bueno, eso es exactamente lo que hizo Abraham. No solamente le dio una pequeña parte, sino que le dio el 10% de todo lo que tenía ahí, pero le dio lo mejor del botín. Le dio lo mejor del botín. Ahora, este sería un texto perfecto para predicar sobre el diezmo, excepto que por lo menos yo en lo personal entiendo y creo que el pasaje no está hablando del diezmo. El pasaje no está hablando del diezmo. Aquí el autor no está tratando de probar el diezmo, está tratando de probar la superioridad de ¿quién? De Cristo sobre el sacerdocio arónico. Porque aparte, en el Nuevo Testamento, usted no encuentra ni una sola norma sobre el diezmo en el Nuevo Testamento. Todo lo que encontramos sobre las normas del diezmo la encontramos ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Y si somos técnicos, le voy a decir, ya lo estudiamos un día y hoy le voy a decir. Si somos técnicos, los judíos diezmaban un 23.3% al año. Ahora, si usted quiere el 23%, no hay problema. Porque como quiere ser bíblico, pues ahí está. ¿De dónde saca eso, pastor? Bueno, los judíos tenían un 10% del diezmo que era para el sustento de los levitas. Números 18, 21 al 24, para que usted lo anote. Levítico 27, 30 al 33. Allí estaba el 10% que tenían que diezmar para los levitas, porque no tenían propiedad. Ahí van 10%. Había otro 10% que ellos usaban para las festividades. Ellos daban un 10% para las festividades y eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 27. Hay un segundo diezmo para las festividades. Ahí ya va un 20%. Y después, y eso era parte de las ofrendas aparte que ellos daban. Y después, cada 3 años daban otro 10% que era para los necesitados. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 al 29, versículo 26, capítulo 26, versículo 12 al 15. Perdóneme, debí habérselos puesto en la pantalla para que lo notara más fácil. Se lo digo nuevamente. El primer diezmo a los levitas, Números 18, versículo 28 al 24, Levíticos 27, del 30 al 33. Ese era el diezmo para los levitas. Segundo diezmo era para las festividades. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 y 27. O sea que ellos daban diezmo para que se hicieran fiestas para la nación. Y un tercer diezmo que era cada 3 años, ese era cada 3 años, era para los necesitados. O sea, cuando había alguien en necesidad, sacaban de ese fondo para suplir la necesidad de esa persona. Eso está en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 28, versículo 29, capítulo 26, versículo 12 al versículo 15. Un total de un 23% al año. Así que el autor aquí no está hablando del diezmo. Bajo la gracia, entiendo yo, no estamos obligados a cumplir o a decir, tengo que dar específicamente este 10%. No está establecido la cantidad en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento simplemente nos enseña que debemos dar a Dios no por necesidad, no por obligación, sino por amor, por agradecimiento. Nuestras ofrendas deben ser basadas en agradecimiento por lo que Dios ha hecho, en amor por lo que Dios ha hecho por nosotros. Así como Abraham dio generosamente y dio lo mejor, el creyente hoy da generosamente y da lo mejor. Esto debe servirnos como ejemplo. No es una cantidad fija, perdónenme, sino lo mejor que le doy al Señor, ya sea libre. La Biblia dice, cada uno según haya prosperado, como dispuso en su corazón. Si usted dispuso lo que usted dispuso, no es porque la ley me exige. No, yo lo doy por agradecimiento. Estoy agradecido por lo que Él me ha dado. Me ha dado de gracia, yo de gracia voy a dar. Al que no, aquí sí, al que no le gusta dar,
Siempre está buscando la excusa perfecta para no dar. ¿Hay que dar el diezmo o no hay que dar el diezmo? Siempre, el que no le gusta siempre pregunta eso. Y el que no le gusta dar, no, yo no doy porque en esa iglesia a todas horas se la pasan pidiendo dinero, que sembrando, que no sé qué, que yo no sé cuántas. Yo por eso no doy porque a mí no me van a robar mi dinero. Y luego está el otro que dice, bueno, lo que pasa es que como allá no piden, pues entonces yo no doy porque tampoco piden. Siempre tiene la excusa perfecta al que no le gusta dar. El que ha entendido lo que Dios ha hecho en su vida, da de gracia lo que recibió de gracia. Pero que se entienda. Pero aquí el pasaje, mis hermanos, si usted está esperando de que yo diera una disertación sobre usted debe diezmar o no, aquí el pasaje, no, el punto no es si hay que diezmar o no hay que diezmar. El punto aquí que está probando es que el sacerdocio de Jesucristo está por encima. Yo dudé en decir esto, ¿lo digo al principio o al final? Porque si lo digo al principio se queda todo el sermón pensando en eso. Si lo digo al final, pues se va a su casa pensando en eso. Así que, pues bueno, cualquiera de las dos formas, pero tengo que decirlo, en algún lado tenía que decirlo. El versículo 5 continúa con su argumento. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Hay varias cosas. Dice, ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. No todos los hijos de Leví lo recibieron. Solo los que estaban alineados con Aarón. Los levitas se les permitió por ley exigir o tomar el diezmo por un mandamiento específico, porque no tenían ninguna posesión, ni siquiera la tierra para trabajarla. Pero con Abraham no había ninguna ley, no había ninguna obligación, simplemente lo hizo por decisión ¿qué? Propia. Fue un reconocimiento de la grandeza de este hombre Melquisedec. Segundo principio que encontramos aquí. Antes de pasar al segundo principio, mientras los levitas exigían el diezmo por mandato de la ley, Melquisedec, solo por la excelencia de su persona y de su carácter, de ser el Dios Altísimo, sacerdote del Dios Altísimo. Dios inspiró a Abraham a que lo hiciera. Segundo principio, dice que Melquisedec bendijo a Abraham. Mucha gente ha sido bendecida por Abraham. Pero este es el único pasaje que leemos que él fue bendecido. Por alguien más, versículo 6. Porque aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Este hombre no encajaba ni siquiera en ningún orden cronológico ni genealógico y bendijo a Abraham. Mira lo que dice el versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Eso significa que Melquisedec era mayor que Abraham, porque fue Melquisedec el que lo bendijo. Y esto es un punto importante para ellos. Recuerde, él está tratando de probar que el sacerdocio de Jesucristo es del orden de Melquisedec y que ese orden es mayor que el sacerdocio levítico. Dios eligió a Melquisedec para bendecir a Abraham porque tenía las cualidades superiores. No porque vendía de una línea en particular, no fue por herencia, fue por calificación personal. Y si Melquisedec era mayor que Abraham, era mayor que todos los descendientes de Abraham. Porque de Abraham fue que partió la línea judía, ¿cierto? Abraham tuvo a quién? A Isaac. Isaac tuvo a quién? A Jacob. ¿Y de Jacob vinieron qué? Las 12 tribus. Esto demuestra que Dios elige líderes y servidores basado en lo que Él quiere, no en sus capacidades. Es que si fuera por capacidades yo no estaría aquí. Es porque Él quiere. Hay personas mucho mejores que usted y que yo para hacer lo que usted y yo estamos haciendo. Pero Él lo escoge porque Él quiere. Dios hoy en día sigue obrando en su iglesia de la misma manera. Él llama, Él capacita pastores, maestros, evangelistas, líderes, como dice Efesios 4, pero no por linaje.
sino por llamado, sino porque Él quiere. Tercer argumento, principio que encontramos aquí para avanzar, porque el tiempo avanza, es que debido a todos los sacerdotes, debido a que todos los sacerdotes estaban en los lomos de Abraham en ese tiempo, Él es por lo tanto mayor que todos los sacerdotes. O sea, es decir, que de la línea, el primero de la línea de Israel fue ¿quién? Fue Abraham. Versículo 8. He aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quien vive. Melquisedec representaba un tipo de un sacerdocio eterno, y lo hemos dicho hasta el cansancio. Aunque era temporal, ese sacerdocio apuntaba a Jesucristo, quien realmente es eterno, eterno. Esto nos lleva a que Jesús es sacerdote que vive para siempre. Él no es como los sacerdotes humanos que murieron y habían que reemplazarlos. No, él murió, resucitó y hoy está intercediendo a la diestra de nosotros, a la diestra, perdón, del Padre por nosotros. Luego dice algo en el versículo 9. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. En otras palabras, quizás se disculpa el autor por el extraño argumento que le está presentando, pero el argumento es este: cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, lo hizo como un reconocimiento de que Melquisedec era mayor. Pero Abraham no era sacerdote, porque Abraham no era sacerdote, ¿no? El sacerdocio se empezó luego a partir de la tribu de Leví. Entonces, aunque Abraham no era sacerdote, sino que no tenía nada que ver con los levitas. Él no era el sacerdote. Abraham no era sacerdote. Pero en él hacerlo, dice él, Leví también hizo lo mismo, lo hizo como en representación de la línea esa de Leví. Entonces la respuesta del autor es clara. Leví, el antepasado de los sacerdotes, estaba simbólicamente en los lomos de Abraham. Esto significa que en sentido figurado, todo el sacerdocio levítico reconoce a Melquisedec como superior. En sentido figurado. Esto refuerza el punto o el argumento de que Melquisedec, o el sacerdocio de Melquisedec, era mayor que el sacerdocio de Aarón. Jesús, al venir según el orden de Melquisedec, pertenece a un sacerdocio superior, porque él viene no por una genealogía, no viene a las leyes temporales, sino que su llamado es directamente de Dios del de Dios Padre, y su llamado es eterno. Su justicia es eterna, es para siempre. Y como luego el apóstol le dice, como el autor luego le dice a los lectores, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hermano, hoy para nosotros lo mismo, acércate a Dios, a Jesucristo, a ese trono de la gracia. Quizás para algunos de nosotros, algunas de las cosas que dice el autor aquí o que yo dije, quizás no tienen mucha relevancia, porque tú no eres judío. Recuerde que los primeros lectores eran judíos que estaban batallando y que muchas de las cosas que yo dije las tenían más claras. Quizás algunos nosotros no las tenemos muy claras. Quizás puede sonar un poco complicadas para nosotros. Así que en lugar de quizás enfocarnos o perder el tiempo en los detalles quizás más difíciles, debemos deleitarnos en que nuestro Dios lo planeó todo desde la eternidad y que su obra de sacerdote y de rey es mucho más eficiente y superior que la labor que ejercieron aquellos sacerdotes y reyes humanos que vinieron de la línea o del pueblo judío. Vamos a orar.
Ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, quizás hay algunos detalles que quizás para nosotros son un poco complicados, porque quizás no entendemos a la perfección, no tenemos claro algunas de las prácticas judías. Señor, pero lo que sí queda claro y lo que nos llevamos en esta mañana, oh Dios, es saber que el sacerdocio de Jesucristo es superior, es perfecto, no es temporal, es eterno. Y gracias a ese sacerdocio perfecto ejercido por Jesús aquí en la tierra y ahora en los cielos intercediendo por nosotros, Señor, es que tenemos la seguridad de que en ti somos más que vencedores. Padre, yo oro por aquellos que todavía no han creído en ti, que todavía están dudando entre saber si la vida cristiana es lo mejor para sus vidas o no. Que hoy tu Espíritu Santo pueda doblegar su espíritu y pueda llevarlos a mostrar de que han pecado contra ti y que no hay sacerdote humano que pueda mediar por ellos, no hay sacerdote humano que pueda perdonar sus pecados, sino solamente Jesucristo. Yo oro para que esas personas dejen de estar buscando en los hombres lo que únicamente se puede encontrar en ti, el perdón. Espíritu Santo, abre sus mentes, sus corazones, muestra las condiciones de su vida para que hoy puedan venir a ti en fe y en arrepentimiento, clamando por perdón. Padre, gracias. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.